Bueno, pues no sé cuánto tiempo tenemos, media hora de exposición y un cuarto de hora de, más o menos, ¿no? Preguntas si queréis. Bueno, os presento una de las actividades que llevamos más tiempo realizando. Empecé haciéndolo en Pamplona. Todo empezó porque me regalaron mis amigos las Crónicas de Narnia, los 7 libros. Me los bebí y la verdad que fue acabar de leerlos y decir, joder, esto es un tesoro, de aquí podemos hacer algo. Menos mal que no me habían regalado Drácula y sus obras completas. Podía haber acabado aquello muy mal. El caso es que cuando vi la obra dije, tiene un gran potencial, de hecho, para eso está escrita, tiene un gran potencial para explicar el cristianismo. Empecé en Pamplona a realizarlo y ahí fue una versión muy bonita porque las Crónicas de Narnia son 7 libros, sabéis que van desde la creación hasta el Apocalipsis, y en Navarra lo que hacíamos era en 2 años tener los 7 libros, o sea, una salida por trimestre de un día completo recordando cada uno de los libros. Navarra, os invito a que vayáis, ya he venido yo a Chile, pues podéis venir vosotros a... Navarra es un territorio muy pequeñito, pero que tiene todo tipo de paisajes, desde los bosques más frondosos que os imaginéis, hasta un desierto terrible, ¿no? El de las Bardenas. Y está al lado del mar también, o sea que tiene mucha variedad. Y entonces empezamos a revivir las Crónicas de Narnia. Lo hacíamos en domingo, un día así, y luego ya cuando fui a Madrid les presenté el proyecto a los profesores y me dijeron, bueno, ¿y por qué aquí no lo hacemos? Claro, en Navarra reuníamos unos 200 alumnos y en Madrid hemos pasado de 6.000. Claro, no tiene que ver nada, pero bueno, lo que les voy a presentar es la experiencia tal como la estamos haciendo ahora en Madrid, pero un poco con esta trayectoria. Las cosas empiezan de a pocos. Empezamos con 100, 200. De hecho, cuando fui a hacerlo en Madrid, fui al Palacio de los Reyes ahí en Aranjuez y en la granja de San Ildefonso y ya les dije, queríamos hacer una actividad con alumnos y me dicen, ¿con cuántos? Dije, bueno, la última vez fueron 200. Uy, 200 son muchos, eso va a ser problemático. No les dije más, de repente les colé 2.000, o sea que... Bueno, pues les voy a contar esta experiencia y también por lo que pueda servir de referencia, ¿no? Bueno, lo primero, destacar que es una experiencia educativa. Esto me parece muy importante. Es experiencia educativa dentro de las clases de religión. ¿Por qué digo importante? Pues porque uno podría... yo creo que hay que respetar el marco de lo que estamos haciendo. Si el marco es en la escuela, la experiencia tiene que ser netamente educativa. Vamos a arrancar de ahí con el planteamiento que hemos hecho de una educación integral de toda la persona, etc., ¿no? Pero bueno, ahí cogemos la figura de Aslan, el gran león, y nos inspiramos en esta obra fantástica de C.S. Lewis, como les comento. La verdad que, sobre todo para la escuela pública, esta es una... A ver, la verdad que me han encantado mucho las intervenciones de todo el día, porque son como modelos distintos y en situaciones distintas. En la escuela pública, en muchos sitios, no te dejan hablar de Jesucristo, no te dejan poner un póster de tal, y dices, wow, pero sí te dejan llevar una camiseta que ponga nadie tiene amor más grande. Bueno, pues no empezamos mal. Y sí que nos dejan hablar de Aslan, y los niños van por Aslan, por... Bueno, pues es verdad que a veces hay que ser astutos, como palomas, y como serpientes, y saber por dónde entras, cómo entra, y eso tiene mucho. Y este proyecto nos ha servido en gran medida. Una experiencia educativa que está basada en la promoción de la lectura, es muy difícil que alguien se oponga a ella. Tú estás promoviendo la lectura, que es un objetivo que tenemos todos. En una obra fantástica de la literatura universal, que ha servido de referencia para las películas de Disney, por ejemplo, pues es verdad que ya hay un referente que para todos los niños es
muy atractivo, muy eso. Entonces, en ese sentido, bueno, pues digamos, trabajamos desde esa clave. La obra, un resumen muy breve, 7 libros, el primero que habla de la creación de Narnia, el segundo el que habla de la redención, el de La bruja y el armario, que fue el primero que se escribió, y luego va cogiendo propiamente, ¿no?, que es la historia de la Iglesia, se podría entrever ahí, el tiempo que nos toca vivir, a veces coge temas muy interesantes, ¿no?, del pecado, de la oscuridad, de la fe. Hay un libro muy bonito en ese sentido, ¿no?, en el que habla de la silla de plata, de la fe, ¿no?, de la fe y el otro mundo, ¿no?, que estamos, el más allá, ¿no? Y el último, el del Apocalipsis, ¿no?, que es el de la última batalla, que es pues brutal, ¿no? Entonces, explicar, como quería Luis, el cristianismo a los niños a través de esta obra literaria, pues es una herramienta que está sirviendo, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues una cosa que hacemos es elegir un lugar adecuado. En los 7 libros siempre buscamos un lugar que pueda representar el espacio donde se vivió esa aventura. De forma que cuando estábamos en Navarra, si era el caballero y el muchacho que tenían que cruzar un desierto, nos íbamos a un desierto. Si era una historia en la Edad Media, nos íbamos a un castillo. Si era una historia la travesía del viajero del alba, pues nos íbamos al mar, ¿vale? Siempre buscar un lugar que fuese evocador de lo que íbamos a hacer, porque lo que vamos a hacer es revivir durante un día las crónicas de Narnia, ese libro. En Madrid, lo que hemos conseguido, la verdad que es un milagro, porque no me creo todavía, es que Patrimonio Nacional nos deje los jardines de la granja de San Ildefonso, que eran los patrimonio donde los reyes iban a descansar, le llaman como el Versalles es como si en Francia te dejan los jardines de Versalles, pues bueno. Y la verdad que ahí fue una cosa curiosa, ¿no? Y es que hablamos con el ayuntamiento de San Ildefonso, el ayuntamiento quería promoción turística y fue el ayuntamiento el que le presentó a Patrimonio Nacional como actividad organizada por el ayuntamiento. Entonces, como el ayuntamiento tiene derecho a que algunos días puedan organizar cosas dentro de los jardines, todo solucionado. Y curiosamente, aquí el ayuntamiento, bueno, ya saben, cada país y cada situación, pero un ayuntamiento de izquierdas, ¿qué tal? Pues nada, sin ningún problema. Bueno, de hecho al alcalde le llaman el monaguillo, porque estuvo en el seminario, entonces dice, bueno, pues es verdad que te encuentras gente que sintoniza y que dice, bueno, pues venga, a tope con ello. En otros ayuntamientos hemos tenido más problemas, ¿vale? Porque depende un poco del momento político y demás. Pero estos son listos y dicen, bueno, esto es promoción turística, de repente 6.000 niños, eso significa que 6.000 familias luego van a volver a venir aquí con los hijos, etc., ¿no? Entonces, bueno, el buscar un lugar adecuado yo creo que es muy interesante, y bueno, ahí, pues, si yo fuese a hacerlo aquí no sé dónde lo haría, pero seguro que se les ocurre un montón de sitios. Uy, esto habría que hacerlo en... Bueno, el número de alumnos que estamos teniendo ha ido creciendo. En este momento estamos como en unos 6.000 que vienen, de unos 120 colegios públicos, casi todos. También vienen de colegios concertados. La verdad que cuando te viene un colegio concertado, de repente te viene con 120 alumnos, con 200. Cuando viene un colegio público, pues viene el colegio igual con 20. Desde la organización lo que hacemos es coordinar todos los autobuses, de forma que un colegio que él solo nunca podría alquilar un autobús, porque esto está como a 1 hora de Madrid, pues entonces hacemos una ruta y entonces el autobús igual recoge a 3 colegios y le resulta rentable desde el punto económico. Cobramos un dinero para los gastos comunes y luego el que quiere coge el autobús con nosotros o no. Es un poco la fórmula de organizarlo. Más o menos lo que vienen a ser es como implicados en el proyecto cada vez que hacemos la salida unas 400 profesores, más o menos, 400, 500 a veces ha habido, y unos 300 monitores de secundaria, que son los que van a organizar los juegos y demás. Y el resto, pues, alumnos. Los de rojo, que veis ahí, son los de primaria, porque es un proyecto curso puente entre primaria y secundaria,
Los de azul son los de secundaria, los de primero de la ESO, 13 años, y los de camiseta negra son los monitores y los profesores. Me ocurrió una cosa curiosa así como anécdota. Le invitamos siempre al obispo a que venga, ¿no? Y entonces hay una actividad que es la gran batalla. Entonces, la batalla de los malos contra los buenos, ¿no? Y entonces hacemos que sean 2000 contra 2000, una cosa así. Entonces, al principio era un poco lío, ensayo y error, porque cuando venías a los de primaria contra los de secundaria había roces, y dije, mira, vamos a poner a los monitores contra los niños. Y entonces a los monitores, tranquilos, es un juego, no tenéis que tal. Vale, vale. Y ya iba a empezar la batalla, y entonces estaban los de negro a un lado, los de rojo al otro lado, y empecé yo desde el escenario, bueno muchachos, estaba ahí el obispo a mi lado, bueno muchachos, vamos a por ellos, hay que acabar con los de negro, porque los que visten de negro son los malos, el negro es el color del mal, el negro... Y me mira el obispo así y dice... Y yo me di cuenta en ese momento de algún pequeño error que estaba cometiendo, y dije, oye, bueno, no siempre, porque además el negro es un color elegante, que... Bueno, pues hacemos eso. A los chavales les gusta mucho ir teniendo las camisetas de todos los niveles. Es un proyecto en el que a ellos les gusta participar como chavales y acabar participando como monitores. En ese sentido, la labor de los monitores es como muy especial. Es una labor de entrega a los demás. Es una labor en la que trabajamos mucho la mentorización entre iguales y que los chicos de secundaria sean referentes a los chavales, ¿no? Ahí les tenéis disfrazados de algunos de los personajes, porque una de las cosas que hacemos es que se disfrazan de todo, de la bruja blanca, de tal. Y es un proyecto, luego vamos a ver algunos vídeos para ejemplificarlo, pero un poco también porque tengáis la idea previa. Es un proyecto en el que trabajamos distintas facetas, ¿no? Por una parte, la promoción de la lectura, que os decía, bueno, pues obviamente esa es muy interesante. Hay veces que trabajamos desde las películas de Disney, y las ven y hacemos cineforum en clase, pero hay veces que trabajamos sin película, que es más difícil. Por ejemplo, el de la última batalla, que hemos hecho este año, lo hemos hecho sin película. Preparamos un PowerPoint resumen del libro, pero bueno, es un proyecto que lógicamente se trabaja en distintas facetas. Este año, por ejemplo, con la última batalla, nos dio miedo a los profesores, porque trabajar el tema del apocalipsis, de la condenación, de la salvación, de la muerte, del más allá, me decían algunos profesores, Javier, que algún profesor se va a meter en algún problema. Digo, hombre, depende cómo lo expongan, ¿no? Pero sí, trabajamos en cada curso, dependiendo del libro, pues un tema de religión. Muy interesante se trabajan las relaciones interpersonales, porque trabajas la relación dentro del mismo colegio, pero también de distintos colegios, se conocen, de distintos niveles educativos, o sea, todo ese tema. Con proyecto de futuro, o sea, además es muy bonito cuando los de alumnos de primaria conocen a quién puede ser su profesor de secundaria al año siguiente. Se trabajan temas de historia, porque tienes que, dónde estamos viviendo, pues en qué lugar, en concreto ahí hasta la mitología, porque todas las fuentes son, bueno, recordando los dioses romanos, etc. Todo el tema de aprendizaje-servicio, sobre todo con los de secundaria, ese esquema de estar al servicio de los demás y que sea una actividad en la que ellos aprenden, y es una actividad dura, porque a cualquiera que les digas, tenemos que ir el día anterior, dormir en el suelo. Dormir con 300 adolescentes es duro, se lo aseguro. Levantarse pronto, a las 7 de la mañana, nos dejan el instituto de la población, que durmamos ahí en el suelo, pero claro, los niños van a clase, entonces hay que dejarlo antes de que lleguen los alumnos del instituto. Y luego, bueno, pues todo lo que es la preparación, el trabajo, que es duro. Y por otra parte, es muy interesante porque a la vez aprenden. Por ejemplo, no es tan evidente cómo manejar una gincana y organizar un juego cuando te vienen de repente 200 chavales. Saber gestionar un gran grupo, por ejemplo, en un juego, bueno, todas esas experiencias las van teniendo, ¿no? Y son muy enriquecedoras, ¿no? Entonces, bueno, hay como
como mucha riqueza educativa, ¿no? Que les comento en eso. ¿Qué actividades hacemos durante la jornada? Pues lo que hacemos es, hay un trabajo previo, que es en clase, en el aula, que los alumnos tienen que conocer, el libro, la historia que se aprende, ¿vale? Todo eso tiene que ser, es básico, ¿no? De hecho, recomendamos que solo vengan los de religión a esta actividad, por dos cosas, porque así tienen un atractivo para apuntarse a la clase de religión, y también porque si no, no entenderían nada. O sea, venir a la excursión por la excursión no tiene sentido. El esquema normal, luego si hay tiempo os pongo un PowerPoint que puede ser significativo, que es con el que presentamos la actividad, pero el esquema normal es empezar con, bueno, llegar a los autobuses. Claro, logísticamente tiene su complicación porque tienes que organizar 100 autobuses, donde aparcan, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Lo primero que hacen es las gincanas, una gincana, un juego. Claro, lo mismo, tienes que idear juegos que puedan jugar 6.000 chavales. Entonces, tiene mucho de cómo organizo, que sean ágiles, que los grupos estén muy bien diseñados, los juegos. Luego, si os interesa, os cuento un poquillo de eso. Trabajamos mucho con la música. Este año les fascina un cantante rapero católico que tenemos en España, se llama Grillex. Entonces están todos, ¡ay, el Grillex! Bueno, como si fuese un actor de estos de Hollywood. Bueno. Pero trabajamos, el tema de la música es muy interesante, les llega mucho. Tema de testimonios, hay otra dimensión de talleres, testimonios, con lo que queramos aprender. Ahí hemos metido de todo, desde ayuda a la iglesia necesitada, desde testimonios de gente que está trabajando con problemas del SIDA, bueno, etcétera, etcétera. Un poco ahí va el contenido. Damos un espacio también para la oración, abrimos todas las iglesias, pedimos a todos los curas que puedan que vengan. Hay una iglesia que incluso la dedicamos con exposición del Santísimo. Entonces, es el profesor el que dirige y ve a qué va y a qué no va. Porque puede llegar un profesor que diga, mis alumnos no están preparados para ir aquí, o sí, o estamos un ratito, o tal, ¿no? Hay ese momento de las confesiones, que es además con gente que está acompañando y demás, con música, con testimonio, etcétera, es un momento también muy interesante. Se suelen confesar unos 600 chavales en el tiempo, porque es que, bueno, se ponen la cola a confesarse todos. Ven, no sé si piensan que están repartiendo algo, yo qué sé, pero... El obispo me ha dicho, ya he aprendido que tengo que preguntar y averiguar si están bautizados, porque se ponen a confesarse los musulmanes también. Entonces, claro, no, pero tal cual, porque tenemos alumnos musulmanes que vienen a clase de religión en la escuela pública. Entonces, sus padres prefieren que vengan a clase de religión que a lo que les enseñen en el otro sitio, ¿no? Y entonces, o por inmersión en la realidad española, o por lo que sea. Claro, pero estos chicos se meten ahí y de repente les puedes tener eso, confesándose. ¿Pero tú eres católico? No, yo soy musulmán. ¡Hala! Bueno, pues eso, ¿no? Y luego solemos hacer también exposiciones, que el profesor puede decidir si ir a verlo o no, con distintos, pues la historia de Narnia, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poquillo las distintas actividades que tenemos, ¿no? ¿Qué es Narnia? Sí, pues es una suma, ¿eh? Es una suma que ahí tiene un poco, yo creo que lo novedoso y lo bonito. Proyecto educativo, pero se mezcla lo que sería educación formal, lo organizamos desde los institutos, se aprende, hay unas unidades didácticas, pero también con dimensiones de la educación no formal. Yo he trabajado mucho en campamentos, etc. Entonces, todo lo que he aprendido en educación no formal lo he metido ahí también. Entonces, es una síntesis muy interesante. Y luego también tiene algo que no tienen casi ninguna actividad escolar, que es el formato de gran evento, el formato de Jornada Mundial de la Juventud. Generar esa dinámica, claro, es muy difícil. Quien junta a 120 colegios, la puede generar una orden religiosa que tenga una gran fuerza, bueno, pues sí, pero a nivel de clase de religión no es tan fácil, ¿no? Y de otras asignaturas, claro, no hay un coordinador de alumnos de inglés que vaya a convocar a hacer no sé qué a todos los alumnos de inglés. En cambio, en religión sí que tenemos desde la diócesis esa posibilidad de convocatoria, y yo creo que eso es un gran potencial que tenemos, ¿no? Así que, bueno, es una suma, os decía, de trabajo, hay mucho trabajo.
Yo os animaría a hacerlo, lo de Narnia, pero quien se meta a hacer esto, que sepa que hay que arremangarse. Hay mucho de fe, porque este trabajo uno si no es con una fe potente y el por qué lo hace, no eso. Y hay mucho de pasión educadora, de amor a los jóvenes, de amor a la asignatura. Ahí tenéis foto final, el Minotauro, la reina, bueno, todos los personajillos de Narnia. Os voy a poner algún vídeo que lo explica, bueno, después de un poco de lo que hemos visto. Están todos colgados en YouTube, todos los vídeos, o sea que si alguien dice, pues voy a ver más vídeos de Narnia, los podéis ver. Os voy a poner algún vídeo que yo creo que son evocadores, que pueden explicar algunas de las cosas que estoy contando. Tenemos una página web de todas formas también. O sea, yo no sé si se puede apagar la luz. Este en concreto lo vivimos en Aranjuez. Bueno, os digo una cosilla, veréis, por ejemplo, una dinámica que hicimos aquí es que de cada alumno tenía que traer un tapón de un color. Y entre todos los tapones, entre los 6.000 tapones, hicimos el rostro de Aslan, ¿vale? Lo diseñamos antes, a cada colegio le dijimos de qué color tenía que ser su tapón, pero si no era imposible. Y eso lo hizo un profesor de religión que también es artista. Y entonces, bueno, a veces mezclamos pues distintas cosas, ¿no? Ya lo veréis ahí. Y bueno, sale el obispo hablando en un momento dado, refiriéndose a eso. Y el momento final que veréis es el de la batalla. En la batalla es un juego muy sencillo, una cinta que les ponemos colgada de la espalda, del cinturón, y entonces hay que quitarle las cintas al equipo contrario. Y ya está. Gana el que más cintas coge al otro equipo, ¿eh? O sea, no es una batalla brutal, en principio no es brutal. Bueno, vemos el vídeo y luego comentamos alguna cosilla más. Pues novedoso, entretenido y creativo, con el que se pretende transmitir la fe cristiana pues a los niños, a los más jóvenes. Lo que reciben los niños con todo esto es ver que la religión no solamente está en las iglesias, las clases, sino también en películas, libros como Narnia, y que al participar en todo esto trabajan en equipo, se ayudan los unos a los otros, y eso es parte de la religión. Eso es lo que intentamos hacer, que se lo pasen bien sobre todo y que se lleven un buen recuerdo y el mensaje de que Jesús se sacrificó por nosotros. Y yo creo que Narnia es una preciosa experiencia. Yo es la primera vez que vengo aquí y me está gustando un montón. ¿Eres real? Soy tan real como tú quieres que lo sea. ¿Esto es Narnia? Pero en Narnia siempre, siempre triunfa el bien. Que Jesús, Aslan, el león de Judá, vive y nos llama a la vida y nos llama a luchar por el bien y por la verdad. Pues Narnia tiene todo que ver con la Iglesia, porque lo que sucede en Narnia, es decir, la victoria sobre el mal, sobre el pecado, la resurrección, la amistad, el crecer en virtudes, todo eso es la vida de la Iglesia, y lo que cuentan las crónicas de Narnia y cuentan las películas se vive en la Iglesia. Por eso estamos aquí participando de esta fiesta y de esta alegría.
Es ver la cara de los niños divirtiéndose cuando te ven disfrazados. Es algo que te ilusiona mucho, la verdad, y yo me lo paso genial. ¡Bonalla! ¡Bonalla! ¡Viva los jóvenes! ¡Más, más, viva! ¡Animando! Hay un milagro que es que nunca ha pasado nada. Y yo siempre digo, de verdad, lo creo firmemente, que los ángeles de la guarda hacen horas extras y al día siguiente se piden día libre. Porque claro, la verdad que es increíble. Y bueno, es una actividad que les comentaba, ¿no? Yo creo que tiene fuerza. Luego en sí es relativamente sencilla. O sea, bueno, vale. Tiene su parte que tiene complicación, pero es relativamente sencilla. Volvemos a lo mismo, lo difícil que es congregar a toda la gente. Pero si tú creas un proyecto que se puede presentar, pues luego la gente se va animando. Sobre todo cuando ya ve que es real, que ya se ha hecho otras veces, etc. Y empezamos con un número más pequeño, de 2000. Pero es verdad, a mí me están diciendo ahora, todo el mundo dice, pero Javier, ¿cuándo vas a parar? Tienes que decir ya que no más, porque claro, ya dices, ya 6.000, ¿cómo controlas 6.000 y 8.000? Bueno, hay que evaluar muy bien. ¿Por qué? Pues porque los proyectos no es lo mismo gestionar 1.000 personas que gestionar 10.000. Hay como momentos de salto, etc. Pero bueno, en eso también vamos aprendiendo, ¿no? Yo creo que os puede resultar interesante que os ponga un PowerPoint que es el que nosotros preparamos para los profesores. Aquí la figura más importante... Venga, a ver, ya. La figura más importante es el profesor. O sea, desde la organización es muy importante todo lo que hacemos. Pero es vital el profesor, ¿por qué? Porque en realidad el profesor es el que va a liderar el grupo todo el día. Y va a decidir qué, cómo actuar, etc. Hombre, obviamente no tiene sentido que venga para no hacer nada. Pero es muy, muy importante. No es la típica actividad que el profesor llega a un lugar y dice, hoy aquí ya hay monitores, yo me voy a tomar el cafecito tranquilo. No. Hemos conseguido una cosa muy buena por parte del gobierno y es que está reconocida la actividad aquí para el profesorado como créditos en su formación, para concursos de méritos, de traslados y de todo eso. Entonces, es la única actividad de religión que nos lo han reconocido, pero bueno, pues yo creo que es muy interesante cómo, lo que os cuento, un poco a la vez lo político, lo educativo, la propuesta, pues va teniendo eso. Entonces, ¿qué hacemos con el profesorado? Pues la reunimos 2 o 3 veces. Una primera vez que les explicamos el proyecto bien, a fondo. Y tienen que venir todos los profesores que van a ir como monitores, porque si no, van a estar perdidos. Lo que os pongo ahora es el PowerPoint que les explicamos cómo va a funcionar el día, ¿vale? Así para que os podáis situar, lo paso rápidamente. Bueno, poco es la... No sé si podéis apagar un poquillo la luz. Por lo menos es así. Bueno, pues se les cuenta un poco cómo va la jornada, la historia que intentamos vivir. En este caso era la última batalla, ¿vale? Una pequeña situación. ¿Para quién va destinada? Alumnos de quinto, sexto de primaria y primero de la ESO. Bueno, la fecha, todo. Los alumnos que estaban previstos, ¿vale? Pues esto era más o menos lo previsto, para que se lo contamos para que también se sitúen quiénes estamos.
los lugares, las fechas, quién se encarga de cada una de las acciones, los precios. Este año con el tema de la guerra tuvimos un problema, y es que habíamos puesto un precio y de repente los autobuses dijeron que por ese precio no lo podían hacer. Entonces hubo que subir 2 euros. Parece una tontería, pero fue un problemón, porque ya habías dado un precio, pero bueno, la verdad que explicándolo bien, pues ya no hay problema. Entonces, bueno, suelen ser, porque os situéis, como unos 7 euros lo que les cuesta la actividad a los chavales, incluyendo la camiseta, que se la damos, que la camiseta la sacamos por unos 2 euros. Entonces, bueno, al final tienes ahí para gastos comunes, pues como 4 o 5 euros. Bueno, los gastos, el ayuntamiento nos pide 1 euro para ayudarnos, y nosotros le ayudamos con 1 euro. La verdad que el euro lo destinan a una asociación que trabaja con chicos y chicas de síndrome de Down dentro del pueblo, y entonces hay una acción solidaria vinculada también a todo esto. Bueno. Luego hay detalles, hay que pensar cada pequeño detalle. Por ejemplo, el autobús llega y les decimos, el almuerzo tienen que tenerlo arriba, porque es como lo metan en el maletero y tengan que abrir todos los maleteros de todos los autobuses, te vuelves loco, ya has estropeado casi toda la actividad. Entonces, cada pequeño detalle, cuando hablas de un gran número, es muy, muy importante. Los propios giros de autobuses, aquí no hay problema, pero en el otro sitio, los autobuses tienen que hacer un giro. Como no hagas bien pensando el giro, por dónde salen los autobuses y si se van a cruzar o no con alumnos, puedes tener un accidente, ¿no? O sea, todo eso hay que estudiarlo bien, pero bueno, cuestión de eso. Y luego, pues con los monitores nos vamos el día anterior. Estamos intentando ver otra fórmula, pero hemos descubierto que o vamos el primer año, esto es ensayo y error, ¿vale? Vamos cada año descubriendo cosas, cómo mejorar. Entonces, o vamos el día anterior y tenemos todo preparado, o si no, cuando lleguen los alumnos, pues eso, está todo en mantillas, ¿no? Entonces es muy importante que cuando empiecen ya los chicos, pues esté todo el mundo ya disfrazado, todos los juegos preparados, los baños que hemos tenido que alquilar, bueno, todo en su sitio. Y luego al día siguiente, pues este es el horario que teníamos. A las 9 salían los autobuses en la misma hora del colegio, llegaban los primeros autobuses, la primera parte en la gincana, la segunda parte música y oración, con Skate Hero, con todo este tema del musical que os he puesto esta mañana, preparándonos para la batalla, música y animación con el rapero, comida en la pradera, y por la tarde ya nos juntábamos todos. En principio íbamos a juntarnos en el campo de polo, en un campo de carreras de caballos, que es donde podemos hacer. Luego tuvimos, por temas logísticos, tuvimos que cambiar, y ahí ya concierto, batalla final, etc. Y venían los padres de Ignacio Echeverría, este joven que os he dicho. Y a las 5 acabábamos, y ya 1 hora de vuelta, tal. Bueno, pues nada, ahí un poco os ahorro ya los de pequeños detalles, pero bueno, sí, porque tengáis, bueno, pues es muy importante que el profesorado sepa que va a vivir, ¿no? Pues este es el lugar donde vamos a comer, tienen que llevar bolsas de basura, el profesor encargado de que todo quede recogido, bueno, etcétera, ¿no? Esta es la zona, el triangulito este es donde comemos, la pradera, y al otro lado donde aparcan los autobuses. Entonces el profesorado pues va teniendo una idea, ¿no? De ahí pues los distintos puntos de actividades, los jardines, el ayuntamiento, la plaza del Matadero, que es donde van a ser los conciertos, y el campo de polo, que es donde es lo de la tarde. Esta población es muy segura, porque no tiene ningún problema de coches, de tráfico y tal, que la seguridad en una actividad de este estilo es como muy, muy importante, ¿no? Y nada, pues ya el recorrido que tienen que hacer los chavales, pues indicado con flechas, de dónde llegan, llegan por la plaza del ayuntamiento, la entrada de eso. Y para diversificar lo que hacíamos es 4 lugares de gincana. En vez de todos al mismo sitio, pues 4 lugares que además los juegos estaban triplicados. Es decir, que había como 12 juegos a la vez, entonces eso facilitaba. Entran al palacio y ahí hay bueno, pues la distribución de las gincanas. Bueno, desde aquí pues teníamos una persona, como la cola en los supermercados. La gincana que estaba más libre mandábamos ahí a uno de los grupos. Y estas son las gincanas que quedaron finalmente, bueno, con flechas indicando, y el recorrido que tenían que hacer de cada gincana.
Si lo situáis, donde hay circulitos son juegos, eran 4 juegos por gincana, y entre juego y juego preguntas sobre la Biblia y preguntas sobre Narnia. Entonces, bueno, pues es un momento de juegos, pero como veis no se mezclan los alumnos en ningún sitio, hay un recorrido, y la flecha azul oscura, bueno, pues es por donde ya salen del palacio. Bueno, pues los lugares de donde eran las gincanas, son todos de los palacios, y la fuente de salida, y bueno, pues ahí ya les describíamos cuáles son los juegos que tienen, ¿vale? Cada equipo va con su bandera que le han hecho en el colegio, con lo cual el profesor ya tiene la bandera y saben todos por dónde tienen que ir. Y luego los juegos, pues que eran muy sencillitos, ¿vale? Pues por ejemplo esto, les dábamos una tarjeta a cada niño y tenían que hacer el sonido de un animal y reconocer por el sonido qué otros animales había ahí. Entonces, bueno, se monta un guirigay, pero es un juego súper sencillo, ¿no? O liberando aquí, bueno, un juego con esterillas. Aquí era un juego de encontrar de historias de la Biblia, la historia de la salvación, y otro juego de la prueba de la fe. Esta era muy divertida. Al profesor le vendamos los ojos y tiene que ser guiado por los alumnos en un recorrido hasta llegar a un sitio, y entonces es muy divertido porque los alumnos guían a su profesor, el profesor tiene que fiarse de ellos, pero cuando se juntan 3 colegios intentando guiar a sus alumnos, a sus profes, a gritos, súper divertido. El profesor tiene que reconocer la voz de sus ovejas. Bueno, en el ayuntamiento, bueno, pues es el momento de... Teníamos la referencia de Ignacio Echeverría este año, todas las iglesias abiertas para poder tener las confesiones, el camino del ayuntamiento hacia el concierto de Griles, después del rato de oración y demás, ahí preparados para la batalla, y después ya pues vamos a comer y ya la parte de la tarde. Después de la comida, que vamos al campo de polo, ahí es interesante, por ejemplo, la organización de las batallas. Ya con tanta gente hemos tenido que hacer, pues este es el campo de polo, pues como una organización para que no sea eso caótico. Entonces hemos hecho 3 batallas, ¿vale? Los monitores pelean contra los alumnos, primero contra los de primaria, la mitad, contra la otra mitad y contra los de secundaria. ¿Qué hora es? Uy, hay que acabar ya. Bueno, entonces lo que hemos hecho es, si os fijáis, estarían los monitores que van a pelear contra los que están enfrente, y los que están en los laterales no les toca pelear todavía. Entonces se pelean y hacemos un esquema rotativo. Van a un lateral, se vuelven a pelear y van así peleando por grupos, ¿vale? Y luego ya pues palabras del obispo, etcétera. Este es nuestro obispo, ¿vale? Y los padres de Ignacio Echeverría que vinieron a este. Bueno, pues eso de la actividad. Y bueno, tenía preparado la canción, el himno a Narnia. ¿Os pongo el himno a Narnia? Bueno, pues un vídeo, bueno, tengo varios, si os interesa, hay uno interesante de los monitores, de la labor de los monitores, pero bueno, por acabar, le pedí a uno de los alumnos que hiciese una canción a Narnia, y entonces ese año el videoclip, bueno, cada año hago un vídeo distinto, y ese año dije, pues mira, este año va a ser la canción tuya, vamos a hacer un videoclip con la canción. Y entonces, además es un alumno de estos espectaculares con una profesora espectacular. Literal, la profesora se cambió de un centro a otro porque tuvo que cambiarse por temas de trabajo, la profesora de religión, y este chico les dijo a su familia que él se iba del colegio solo por poder estar con la profesora de religión. O sea que la profesora le convenció que no, que siguiese en su pueblo, con su familia. Pero este es de los que ahora está liderando todo el grupo de monitores y de esa asociación que hemos llamado 2 o más, ¿no? Entonces os pongo el himno a Narnia, que recoge un poco, bueno, pues estas vivencias también.
Tu pasión por crear puede permitirte trabajar desde donde quieras, junto a tus coworkers favoritos. Vale, ya. Puede que sea más que una canción, puede que la realidad supere a la ficción. Aslan te ha llamado por su nombre y quieres saber si le respondes. Una profecía que cumplir, con vosotros se irá el hielo que cubre este abril. Es difícil el salvar su mundo, pero lo conseguiréis estando juntos. Él llama a sus mejores guerreros a las más duras batallas. Quiere un corazón sincero, quiere ver si das la talla. Quiere que cierres tus ojos para ver que en Narnia vivirás si así lo crees. No tengas miedo de abrir tus puertas, esto comienza por ti. Espera, no tengas miedo en coger ese tren. Deja que muerde tu alma de fe. Confía en él y en su magia, en su nave. Eres quien es, no hace falta detalles. Por otro nombre le conoceréis. Junto a vosotros irá, si así lo queréis. Él llama a sus mejores guerreros a las más duras batallas. Quiere un corazón sincero, quiere ver si das la talla. Quiere que cierres tus ojos para ver que en Narnia vivirás y así lo crees. No tengas miedo de abrir tus puertas, esto comienza por ti, te espera. No tengas miedo en coger ese tren. Deja que inunde tu alma de fe. Confía en él y en su magia, en su clave. Eres quien es, no hace falta detalles. Por otro nombre le conoceréis. Junto a vosotros irá, si así lo queréis. Si así lo queréis. Bueno, pues nada, que es una gozada poder compartir estas experiencias con todos vosotros, que no es tan difícil. Uno lo ve así y decía, pues esto es imposible. Pero es cuestión de juntar, bueno, sí, un cierto liderazgo es obvio que es necesario, y de caminar, de empezar a caminar a veces desde lo pequeño, pero que igual que este proyecto puede haber otros, que en cada sitio hay una eso. Y nada, que nos hemos comido todo el tiempo. Yo no sé si hay alguna pregunta o lo que digas. Sí. Si queréis alguna pregunta. ¿Puede venir a Chile a hacernos Narnia? Pero esa pregunta me la temía, y ¿sabes lo que me han dicho en España? La bruja blanca me ha dicho que solo si viene ella.
Y da mucho miedo nuestra bruja blanca, ¿eh? Uf. En la pandemia hicimos Narnia online. El vídeo de la bruja blanca retando a los niños dura 1 minuto, si queréis lo pongo porque da miedo. Tenían que conseguir para derrotar a 25.000 likes. Y entonces en España tuvimos la Filomena, que es una tormenta de nieve. Entonces jugamos con el coronavirus, con la Filomena, no sé si la encontraré. Pero bueno, y si no lo buscáis. Pero la bruja blanca me dijo, pues solo si voy yo. Pero lo que sí que, ya bromas aparte, que me lo dijo, eso sí, no es broma. Bromas aparte, sí que es posible reproducir la idea, porque de hecho en algún sitio me lo han pedido, hemos hecho una página web, entonces que en la página web poder colgar lo que vamos a hacer ese año y si se quisiera hacer aquí, poder seguir el mismo modelo, tener las camisetas, tener todo. O sea que en ese sentido, si alguien quisiera, no sería difícil incluso asesorar, porque eso con Zoom se puede hacer. O sea que se podría, y si hay que venir con la bruja blanca, pues ya os pongo la página web un segundico porque os puede dar luz. A ver. Creo que es esta. Bueno. Pues eso, la página web que hemos hecho y que aquí vamos a ir, tiene que cargar. Pero bueno, mientras se carga, no sé si alguna otra pregunta, comentarios. Pues es una buena pregunta. Ven y Verás es una asociación que hemos hecho desde la delegación y sumando a más entidades para promover la educación católica y no solamente la clase de religión, sino todo lo que tiene que ver con educación. Y es una plataforma que nos está dando juego porque, por ejemplo, en algunas instancias ir como el obispado, pues te ponen pegas, pero si vas como una asociación civil, por decirlo así, tienes más entrada, ¿no? Y la finalidad es defender la libertad de educación, un poco los principios que plantearíamos nosotros, la libertad, la implicación de los padres en la educación, un proyecto, bueno, pues eso, la persona en el centro, bueno, todo lo que hemos hablado estos días, esos serían los principios. Y así como cosa curiosa, este año de 13TV, que es una cadena a nivel nacional, pues estamos teniendo un programa sobre educación cada semana que nos está... Entonces, bueno, está siendo una entidad un poco que nos sirve de cobertura y de lanzamiento de todo esto. No solo de proyectos de clase de religión, sino en general de educación católica, educación en general para toda la sociedad. ¿Es una asociación? ¿Tiene una fundación? No, es asociación, lo hemos hecho como asociación, pero en ese sentido de una forma como muy, iba a decir, sencilla, todavía, y muy... O sea, estamos implicando a más gente que no solamente es la diócesis de Getafe. Pero bueno, digamos, todavía, bueno, llevamos ya 3 años y desde ahí estamos haciendo bastantes de estas cosillas. Sí. Como pregunta, si a modo de capacitación será este proyecto no sea meramente una simple reproducción, pero sí al inicio, de repente, no sé, pensando como una red de colegios, que digamos 4 o 5 colegios que tienen un mismo perfil, podrían hacerlo y a modo de, digamos, más concentrado. Sí, después, porque claro, el museo presenta, digamos, cuando hay un movimiento de por medio, hay instituciones, uno ve que es algo bastante ambicioso y que necesita mucha política porque hay que mover muchos hilos. Entonces, así como, ¿qué posibilidades hay de entregar ciertos insumos donde uno pudiese ir como copiando ciertas cosas, además de nutriendo también, para que luego, bueno, con el fin de que
Sí, vamos a ver, os he contado que yo empecé con 200 alumnos. O sea que 200 seguro que reunís vosotros en una red de... Bueno, un solo colegio ya reúne 200. En la pandemia lo que hicimos fue que cada colegio hiciese Narnia en su propio colegio. Y nosotros facilitamos las camisetas, el material, todas las dinámicas. O sea, que hay posibilidades de hacerlo primero en una escala más controlable, ¿no? Luego, en realidad, lo nuestro ha sido, os he contado un poco cómo ha ido yendo, también el implicarse el ayuntamiento, etcétera. Bueno, depende de dónde lo hagas, tienes que hablar con las autoridades de ese sitio. Si vas ahí aunque vayas con 5 autobuses, tienes que explicar qué vas y para qué, ¿no? Pero sí, si hay gente que estuviese interesada, yo lo que os diría es que os podéis juntar, plantearlo, os dejo mi correo electrónico, lo que sea, podemos estar en contacto, podéis recibir los materiales que tengamos a nivel general y luego adaptarlo a vuestra situación, que ahí se podría hacer perfectamente, ¿no? ¿Cuál era el correo? El correo son mis 2 apellidos, que son muy difíciles, segurazarikiegi@gmail.com. Pero bueno, si no, aquí tienen en la universidad todos los datos míos y lo que necesitéis. O sea, si hubiese interés, podríamos tener una reunión online pues para prepararlo y ya está. Oye, pues mira, Ahí lo bueno es que la experiencia que hayamos tenido también... enseguida yo me sitúo, dice, mira, son 500 personas, vale, ya sé lo que vais a necesitar, ¿dónde habéis pensado hacerlo?, etcétera. Bueno, y ahí sí que ese asesoramiento sí que podríamos darlo, ¿no? O sea, sin ningún problema.